En la Tierra Roja de Burkina Faso, donde el Sahara se encuentra con la sabana, una revolución silenciosa fluye bajo la superficie. No truena con el sonido de los disparos, ni ruge con los discursos de los políticos. En cambio, burbujea desde las profundidades de la tierra, cristalina y dadora de vida, llegando a pueblos que han esperado generaciones por este momento. Esta no es solo la historia del agua, es la historia de un joven líder que entendió que el verdadero poder no reside en controlar a las personas, sino en servirlas. Un capitán convertido en presidente, que cambió su uniforme militar por botas de trabajo, su centro de comando por sitios de construcción, y sus promesas políticas por soluciones prácticas. En un continente a menudo definido por lo que le falta, Ibrahim Traoré está reescribiendo la narrativa un pozo a la vez. Esta es la historia de cómo un pueblo que no tuvo agua por años se convirtió en el símbolo del renacimiento de toda una nación, y cómo la visión de un hombre transformó la sed en triunfo, la escasez en abundancia, y la desesperanza en una marea imparable de esperanza. Dori, un asentamiento polvoriento en el norte de Burkina Faso, yace como una oración olvidada en la vastedad del Sahel. Por 47 años, este pueblo de 800 almas había vivido con una ironía cruel, rodeado por uno de los acuíferos más grandes de África, pero muriendo de sed. Las mujeres de Dori habían desgastado senderos en la tierra con sus pasos, caminando 12 kilómetros cada día para buscar agua de pozos contaminados que mataban tan a menudo como sustentaban la vida. Los niños conocían el peso del agua antes de conocer el peso de los libros. Fatimata, de 5 años, despertaba antes del amanecer, sus pequeñas manos agarrando contenedores de plástico, casi tan grandes como ella misma, comenzando un viaje que consumiría la mitad de su día. Los niños abandonaban la escuela a los 10 años, no por falta de deseo de aprender, sino por la necesidad desesperada de ayudar a sus familias a sobrevivir. La educación se convirtió en un lujo que un pueblo sin agua no podía permitirse. Los ancianos recordaban cuando las lluvias eran confiables, cuando las piscinas estacionales duraban más tiempo, cuando la esperanza aún no se había secado, como los antiguos lechos de río que marcaban el paisaje. Pero el cambio climático y décadas de negligencia habían transformado su tierra natal en un monumento al sufrimiento. Las organizaciones internacionales de ayuda venían a visitar, tomaban fotografías de niños desnutridos y pozos vacíos, hacían promesas que se evaporaban más rápido que el rocío matutino y desaparecían de vuelta a sus cómodas sedes en capitales distantes. Los políticos locales habían hecho del agua su promesa de campaña favorita durante 5 décadas. Llegaban en vehículos con aire acondicionado, vistiendo trajes caros y sonrisas falsas, prometiendo pozos perforados, bombas y tuberías. Los pobladores gritaban de alegría. La esperanza parpadeaba brevemente como una vela al viento y luego, nada. Los políticos regresaban a sus mansiones con agua corriente, piscinas y jardines bien cuidados, mientras Dori permanecía atrapado en su ciclo de sed. Para 2022, el pueblo se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con la gobernanza en África Occidental. 3 generaciones habían nacido, vivido y muerto sin experimentar nunca la simple dignidad de abrir una llave y ver fluir agua limpia. La tasa de mortalidad infantil alcanzó el 30%. En gran parte debido a enfermedades transmitidas por el agua. Los jóvenes huían a ciudades superpobladas, uniéndose a las filas de refugiados climáticos y migrantes económicos, dejando atrás una comunidad de ancianos, enfermos y obstinados que se negaban a abandonar su hogar ancestral. Este era el Burkina Faso que Ibrahim Traoré heredó cuando tomó el poder. Una nación donde las necesidades humanas básicas se habían convertido en sueños imposibles, donde la brecha entre las promesas del gobierno y la realidad del terreno era tan amplia como el mismo Sahara. Pero en las décadas de abandono de Dori,
Él vio no solo un problema que resolver, sino un símbolo que transformar. Si el agua podía fluir en el rincón más olvidado de su país, entonces la esperanza podía fluir en todas partes. Ibrahim Traoré no llegó al poder buscando comodidad o gloria. A los 34 años, el jefe de Estado más joven de África cargaba el peso del sufrimiento de su nación como una piedra en el pecho. A diferencia de los políticos que habían fallado a Burkina Faso durante décadas, Traoré entendía que el liderazgo no se trataba de ocupar palacios, sino de resolver problemas. Había visto morir a demasiados de sus compañeros soldados luchando contra insurgentes yihadistas, mientras funcionarios corruptos desviaban fondos militares a cuentas bancarias suizas. Había visto arder demasiados pueblos mientras los ministros asistían a conferencias sobre desarrollo en hoteles de 5 estrellas. Su visión era devastadoramente simple: un gobierno que trabajara para su pueblo en lugar de en su contra, sin grandes ideologías, sin teorías económicas complejas, sin soluciones prestadas de consultores extranjeros. Solo competencia básica aplicada a necesidades básicas. Agua donde había sed, escuelas donde había ignorancia, hospitales donde había enfermedad, carreteras donde había aislamiento, comida donde había hambre. Cuando Traoré anunció que su primera prioridad sería llevar agua a cada pueblo de Burkina Faso en 18 meses, diplomáticos experimentados y expertos en desarrollo pusieron los ojos en blanco. El Banco Mundial había gastado miles de millones durante 3 décadas tratando de resolver la crisis del agua de África Occidental, con resultados mixtos. Las ONG internacionales empleaban miles de consultores y publicaban cientos de reportes, pero millones aún carecían de acceso al agua limpia. ¿Cómo podría este joven soldado tener éxito donde tantos expertos habían fallado? La respuesta residía en el enfoque revolucionario de Traoré hacia la gobernanza. Mientras que líderes anteriores habían subcontratado todo a contratistas extranjeros y organizaciones internacionales, tomando comisiones considerables mientras entregaban promesas vacías, Traoré insistía en soluciones locales. Movilizó a los propios ingenieros, geólogos y trabajadores de construcción de Burkina Faso. Desvió fondos de las asignaciones para automóviles ministeriales y presupuestos oficiales de entretenimiento hacia equipos de perforación y bombas solares. Convirtió cada ministerio del gobierno en una oficina de gestión de proyectos con objetivos claros y responsabilidad pública. Pero lo más importante, Traoré entendía que el desarrollo sostenible requería apropiación comunitaria. En lugar de imponer soluciones desde arriba, sus equipos trabajaron con consejos de pueblo para identificar las mejores ubicaciones para pozos. Entrenaron técnicos locales para mantener el equipo y establecieron comités de agua para gestionar recursos. Cada proyecto comenzaba con consulta comunitaria extensiva y terminaba con construcción de capacidad local. El presidente mismo se convirtió en el inspector jefe, haciendo visitas no anunciadas a sitios de proyectos, durmiendo en casas de huéspedes de pueblos, comiendo comida local y escuchando las preocupaciones de ciudadanos ordinarios. Su equipo de seguridad aprendió a empacar palas en lugar de armas, ya que Traoré a menudo agarraba herramientas y se unía a las cuadrillas de construcción cavando cimientos o instalando tuberías. La imagen de su presidente, con las mangas arremangadas y las manos sucias, trabajando junto a ellos, galvanizó a las comunidades por todo el país. Este estilo de liderazgo práctico envió ondas de choque a través del establishment político de Burkina Faso. Los ministros que estaban acostumbrados a delegar todo a subordinados, mientras se enfocaban en el enriquecimiento personal, de repente se encontraron con la expectativa de entregar resultados medibles. Aquellos que no podían adaptarse fueron rápidamente reemplazados por tecnócratas y líderes comunitarios que compartían la visión de Traoré del liderazgo servidor. La perforación comenzó al amanecer el 15 de marzo de 2023.
Ibrahim Traoré había llegado a Dori la noche anterior, rechazando la oferta del gobernador de una habitación de hotel en la capital regional. En cambio, instaló una tienda simple en el centro del pueblo, cenando con los ancianos de la comunidad y escuchando historias que se extendían por generaciones. Historias de niños que habían muerto por enfermedades prevenibles, de cosechas que habían fallado sin irrigación, de sueños que se habían marchitado como plantas en sequía. El estudio geológico había sido prometedor. El acuífero yacía 120 metros bajo la superficie, más profundo que la mayoría de pozos de pueblo, pero accesible con equipo de perforación moderno. Lo que hizo especial a este proyecto no fue solo su alcance técnico, sino su importancia simbólica. Traoré había elegido Dori deliberadamente, sabiendo que el éxito aquí demostraría el compromiso de su gobierno con las comunidades más marginalizadas. Si el agua podía llegar al pueblo más remoto del norte de Burkina Faso, podía llegar a cualquier lugar. La cuadrilla de perforación era completamente burkinabé, entrenada por expertos chinos y alemanes, pero operando con conocimiento local y orgullo. Los paneles solares alimentarían las bombas, haciendo el sistema sostenible y reduciendo la dependencia de las importaciones de combustible. Una instalación de tratamiento de agua aseguraría que cada gota cumpliera con los estándares internacionales de seguridad. Lo más importante, 12 jóvenes de Dori habían sido seleccionados para entrenamiento intensivo como técnicos de agua, garantizando que la comunidad pudiera mantener y reparar el sistema independientemente. Mientras la broca descendía a través de capas de arena, arcilla y roca, la palabra se extendió por la región. La gente caminó por horas desde pueblos vecinos para presenciar la historia en construcción. Las madres trajeron a sus hijos, queriendo que vieran el momento cuando todo cambió. Los hombres viejos que habían pasado sus vidas buscando agua se sentaron en la sombra, apenas atreviéndose a creer que sus oraciones finalmente podrían ser respondidas. El avance llegó en el tercer día. A las 11:47 am, la perforadora golpeó el acuífero y el agua comenzó a fluir. No el líquido lodoso y contaminado que los pobladores habían conocido toda su vida, sino agua clara, limpia, hermosa que brillaba en el sol africano como diamantes líquidos. La multitud estalló en celebración, mujeres hulalando, hombres abrazándose, niños bailando en la pulverización de la bomba de prueba. Ibrahim Traoré se arrodilló en el lodo, tomó el agua en sus manos y bebió profundamente. Luego llenó un contenedor y se lo ofreció a Hachara, la mujer más vieja del pueblo, quien a los 93 años nunca había probado agua limpia. Las lágrimas corrieron por su rostro curtido mientras bebía lentamente, saboreando no solo el agua, sino la dignidad que representaba. La instalación del sistema completo tomó otro mes. Los paneles solares se alzaron como árboles tecnológicos, brillando en el sol del desierto. La casa de bombas fue construida con materiales locales pero estándares internacionales. Lo más impresionante fue la red de distribución. 11 grifos comunitarios estratégicamente ubicados para que ningún hogar estuviera a más de 200 metros del agua limpia. Cada grifo estaba equipado con un medidor digital, permitiendo al Comité de Agua monitorear el uso y mantener la sostenibilidad financiera del sistema. La inauguración oficial atrajo a miles de personas de todo África Occidental. Ministros del gobierno, observadores internacionales y representantes de medios vinieron a presenciar lo que muchos llamaban un milagro. Pero para la gente de Dori, el verdadero milagro era más simple y más profundo. Sus hijos crecerían sabiendo que el agua no era una lucha diaria, sino un derecho básico, finalmente cumplido. 6 meses después de que la primera gota de agua limpia fluyera en Dori, la transformación no era nada menos que milagrosa. El pueblo que había sido sinónimo de sufrimiento se había convertido en un faro de esperanza, demostrando lo que era posible cuando el liderazgo encontraba la determinación
con acción práctica. El impacto más inmediato fue en la salud. En 3 meses, las enfermedades transmitidas por el agua habían caído un 87%. La pequeña clínica que había estado abrumada con niños sufriendo de diarrea, cólera y tifoidea, de repente se encontró tratando dolencias rutinarias, en lugar de emergencias que amenazaban la vida. La mortalidad infantil se desplomó del 30% a menos del 5%. Hajara, la abuela de 93 años que había estado entre las primeras en probar agua limpia, reportó que se sentía más fuerte de lo que había estado en décadas. La educación experimentó un renacimiento. Los niños que habían pasado la mitad de su día buscando agua ahora podían asistir a la escuela tiempo completo. La inscripción aumentó 230% en 6 meses. Más importante, las niñas que habían sido forzadas a abandonar sus estudios para ayudar con la recolección de agua estaban regresando a las aulas en números sin precedentes. Fatimata, la niña de 5 años que una vez había cargado contenedores de agua más grandes que ella misma, ahora estaba aprendiendo a leer y escribir, sus pequeñas manos sosteniendo lápices en lugar de bidones. La transformación económica fue igualmente dramática. Con acceso confiable al agua, las familias podían comenzar agricultura a pequeña escala. Los huertos de cocina florecieron donde una vez solo había soplado polvo. Las mujeres formaron cooperativas para cultivar vegetales, generando ingresos que habían sido imposibles cuando cada día se consumía en la búsqueda de agua. La primera pequeña tienda de abarrotes del pueblo abrió, abastecida con productos frescos cultivados localmente. Los jóvenes que habían huido a áreas urbanas comenzaron a regresar, viendo oportunidad donde una vez solo había habido dificultades. Pero quizás el cambio más profundo fue psicológico. La gente de Dori caminaba diferente ahora, con sus cabezas en alto, sus hombros rectos, sus ojos brillantes con posibilidad en lugar de apagados por la derrota. El Consejo del Pueblo, una vez una reunión de ancianos frustrados lamentando su destino, se convirtió en un comité de planificación dinámico diseñando su futuro. Establecieron un fondo de becas para los estudiantes más brillantes, planearon un pequeño centro de mercado e incluso comenzaron a discutir una expansión de la clínica de salud. El éxito de Dori creó un efecto dominó a través de Burkina Faso. En 12 meses del primer pozo, el gobierno de Ibrahim Traoré había completado proyectos similares en más de 400 pueblos. Cada éxito construyó impulso para el siguiente, creando una red de comunidades que habían pasado de supervivencia a desarrollo. Los índices de aprobación del presidente se dispararon a niveles sin precedentes, no por propaganda o manipulación política, sino porque la gente podía ver y tocar y probar los resultados de la gobernanza competente. La atención internacional siguió al éxito doméstico. La Organización Mundial de la Salud envió un equipo para documentar el programa de agua rural de Burkina Faso como modelo para otras naciones en desarrollo. La Unión Africana invitó a Traoré a presentar su enfoque en su cumbre anual. Los bancos de desarrollo que anteriormente habían ignorado a Burkina Faso comenzaron a solicitar reuniones, ansiosos de financiar la expansión del programa de agua. Las estadísticas contaron la historia de transformación. 2.3 millones de personas ganaron acceso a agua limpia en 18 meses. Los indicadores de salud rural mejoraron en todas las categorías. La inscripción escolar primaria aumentó 45% nacionalmente. La productividad agrícola en pueblos con nuevos sistemas de agua aumentó un promedio de 68%. La migración juvenil a áreas urbanas se desaceleró significativamente mientras las comunidades rurales se volvieron económicamente viables. Pero más allá de los números yacía algo más valioso: fe restaurada en la posibilidad de buena gobernanza. Los ciudadanos que se habían vuelto cínicos después de décadas de promesas rotas
comenzaron a creer que su gobierno realmente podía servir sus intereses. El contrato social entre gobernantes y gobernados, roto por tanto tiempo en África Occidental, se estaba reconstruyendo un pozo a la vez. La respuesta de la comunidad internacional a la revolución del agua de Ibrahim Traoré reveló las dinámicas complejas del poder global y la agencia africana. Mientras los gobiernos e instituciones occidentales se habían acostumbrado a ver al África subsahariana como un recipiente permanente de ayuda y consejo, el éxito dramático de Burkina Faso desafió asunciones fundamentales sobre desarrollo, gobernanza y capacidades africanas. El Comité del Premio Nobel de la Paz tomó nota primero. En octubre de 2023, anunciaron que Ibrahim Traoré había sido nominado por su contribución destacada a la paz a través del desarrollo sostenible. La carta de nominación, presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil africana, argumentaba que el enfoque de Traoré representaba un nuevo modelo de prevención de conflictos, abordar las causas raíz de la inestabilidad a través de gobernanza competente en lugar de intervención militar. El Papa Francisco, durante un discurso papal sobre desigualdad global, específicamente elogió el programa de agua de Burkina Faso como un ejemplo de desarrollo integral que honra la dignidad humana. La Oficina de Desarrollo del Vaticano invitó a Traoré a dirigir una conferencia sobre adaptación climática y justicia social, donde entregó un discurso que fue simultáneamente humilde y revolucionario. No inventamos nueva tecnología, ni descubrimos nuevas teorías. Simplemente decidimos servir a nuestro pueblo en lugar de a nosotros mismos. La Unión Africana elevó a Traoré a presidente de su Comité de Desarrollo de Infraestructura, reconociendo la transformación de Burkina Faso de receptor de ayuda a nación modelo. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, llamó al programa de agua prueba de que las soluciones africanas a los problemas africanos no solo son posibles, sino superiores. El presidente nigeriano, Bola Tinubu, visitó Dori personalmente, trayendo una delegación de gobernadores estatales para estudiar el modelo de implementación. Sin embargo, la respuesta de los socios occidentales tradicionales fue más complicada. Los oficiales franceses, viendo a su antigua colonia tener éxito sin involucramiento francés, oscilaron entre admiración renuente e irritación apenas oculta. La Agencia Francesa de Desarrollo había gastado 200 millones durante 2 décadas en proyectos de agua en Burkina Faso, con éxito limitado, haciendo los logros de Traoré, con recursos y experiencia local, particularmente incómodos para París. El gobierno del presidente Emmanuel Macron se encontró en la posición incómoda de felicitar a un líder cuyo éxito criticaba implícitamente décadas de enfoques de desarrollo liderados por Francia. Estados Unidos inicialmente permaneció cauteloso, preocupado por las críticas de Traoré a las intervenciones militares occidentales en el Sahel. Sin embargo, mientras el éxito del programa de agua se volvió innegable, las organizaciones estadounidenses de desarrollo comenzaron a estudiar silenciosamente el modelo de Burkina Faso. La administradora de USAID, Samantha Power, visitó Ouagadougou a finales de 2023, reconociendo que los enfoques tradicionales a la asistencia de desarrollo pueden necesitar replanteamiento fundamental a la luz de las innovaciones de Burkina Faso. La cobertura mediática internacional reflejó esta ambivalencia más amplia. Los reportes iniciales de CNN se enfocaron en el trasfondo militar de Traoré y preocupaciones sobre otro hombre fuerte africano. Pero mientras los periodistas visitaron Dori y otros pueblos transformados, la narrativa cambió. La BBC produjo un documental titulado El presidente que cumple sus promesas,
mientras The New York Times publicó un artículo de fondo preguntando si el milagro del agua de Burkina Faso podía ser replicado en otros lugares de África. Los economistas del desarrollo comenzaron estudios académicos serios de lo que se conoció como el modelo Traoré. La Escuela Kennedy de Harvard de Gobierno organizó una conferencia examinando cómo Burkina Faso había logrado en 18 meses lo que los programas internacionales de desarrollo habían fallado en lograr en décadas. Los hallazgos clave desafiaron la teoría ortodoxa del desarrollo. La apropiación local importaba más que la experiencia extranjera. Las soluciones prácticas triunfaban sobre los marcos teóricos, y el liderazgo responsable era más valioso que la asistencia técnica. El Banco Mundial enfrentó quizás las preguntas más incómodas. Habiendo gastado miles de millones en proyectos de agua de África Occidental con resultados mixtos, los oficiales del banco lucharon por explicar cómo una nación, con escasos recursos, había superado sus programas usando principalmente recursos locales y experiencia. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, finalmente admitió que Burkina Faso nos ha enseñado lecciones importantes sobre la primacía de la voluntad política y el compromiso comunitario en el éxito del desarrollo. Mientras la tarde se asienta sobre Dori, proyectando luz dorada sobre un paisaje transformado, los niños juegan alrededor de los 11 grifos de agua del pueblo, con una alegría que generaciones anteriores nunca conocieron. Fatimata, ahora de 6 años y fluida en tanto Moor como francés, sueña con convertirse en ingeniera como aquellas que trajeron agua a su pueblo. Los contenedores que una vez cargó son ahora macetas para el huerto de vegetales de su madre, vasijas de vida en lugar de instrumentos de sufrimiento. La revolución de Ibrahim Traoré nunca fue solo sobre el agua. Era sobre la idea radical de que los gobiernos existen para servir a su pueblo, que el desarrollo viene desde dentro en lugar de desde arriba, y que la dignidad no es un lujo, sino un derecho humano fundamental. Al elegir cavar pozos en lugar de construir palacios, servir a las comunidades en lugar de enriquecer a los amigos, demostró que el mayor recurso de África no es su oro u petróleo o diamantes, sino su gente y su potencial ilimitado cuando se les da la oportunidad de florecer. La historia de Dori revela una verdad profunda sobre liderazgo y esperanza. Durante décadas, a este pueblo se le había dicho que su salvación vendría de ayuda extranjera, experiencia internacional e intervención externa. Se les enseñó a esperar que otros resolvieran sus problemas, a verse a sí mismos como víctimas en lugar de agentes de su propio destino. Pero cuando emergió un líder que creía en su capacidad para la grandeza, que estaba dispuesto a trabajar junto a ellos en lugar de gobernar sobre ellos, los milagros comenzaron a fluir de la tierra misma. Hoy, mientras el agua fluye libremente a través de tuberías que llevan no solo H2O, sino esperanza, oportunidad y dignidad, el pueblo de Dori se alza como testimonio de lo que se vuelve posible cuando el liderazgo encuentra el amor con acción. Cada gota que cae de esos grifos susurra el mismo mensaje revolucionario, que África no necesita ser salvada por otros, sino espacio para salvarse a sí misma. En un mundo cada vez más dividido entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, entre los conectados y los olvidados, entre la esperanza y la desesperanza, Ibrahim Traoré eligió el camino más radical de todos. Eligió recordar que la gobernanza no se trata del poder sino del servicio, que el desarrollo no se trata de estadísticas sino de dignidad humana, y que la verdadera revolución no comienza con armas sino con pozos. Los niños de Dori crecerán creyendo que el agua limpia es normal, que el gobierno competente es posible, y que ellos son ciudadanos en lugar de súbditos. Contarán a sus propios hijos sobre el tiempo antes de los pozos, cuando el agua era preciosa y la esperanza era escasa,
pero contarán estas historias no como víctimas recordando sufrimiento, sino como herederos de transformación, entendiendo que su abundancia presente fue construida por líderes que se atrevieron a elegir el servicio sobre el yo, dignidad sobre dominancia y esperanza sobre desesperanza. Este es el legado fluyendo a través de los grifos de Dory, prueba de que cuando África se lidera a sí misma, los milagros brotan eternos del mismo suelo que algunos habían descartado como estéril. La revolución continúa, un pozo a la vez, un pueblo a la vez, una vida a la vez, hasta que cada niño africano sepa que no está condenado a la sed, sino destinado a florecer.